aquí tenemos la PEC del 2020, ¿de acuerdo? Son 3 ejercicios. La verdad que el primero es muy sencillito en comparación con el resto de ejercicios y nos dan simplemente un endomorfismo. Tiene una matriz respecto de una cierta base B que está dada por esta matriz 4×4 y me dan dos subespacios vectoriales. Me piden probar que estos dos subespacios vectoriales son los dos F invariantes. Claro, para ver que algo es F invariante, por ejemplo, su espacio vectorial U, lo que debo comprobar es que F de ese espacio vectorial U está de nuevo contenido en el espacio vectorial U. La caracterización que nosotros tenemos de esto, de forma sencilla, es decir, bueno, pues si tengo mi espacio vectorial U dado por un sistema de generadores, U sub 1 hasta un cierto U sub K, lo único que tengo que comprobar entonces es que la imagen de cada vector, cada f de u sub 1 hasta f de u sub k, que son los que generan a f de u, pertenecen de nuevo a nuestro espacio u. Entonces vamos a hacer eso, pero claro, para eso primero necesito un sistema de generadores. Lo que vamos a hacer va a ser obtener directamente una base de vectores. Entonces comenzamos con el espacio u, es decir, en el A, primero buscamos una base del espacio u. Lo que hacemos para sacar la base es escalonar la matriz de coeficientes, es decir, nuestra matriz M de U y le ponemos una tilde porque una matriz de coeficientes. La primera ecuación, como tiene que estar igualada a 0, la vamos a pasar el x3 restando. Y entonces me quedaría 2x1 más x2 menos x3. Como estoy en un espacio de dimensión 4, se correspondería con 2, 1, menos 1 y el x4, 0. Mientras que la segunda ecuación sí sería 1 por x1, 0, 0 y x4. Y ahora escalonamos esta matriz de coeficientes. Escalonar relativamente sencillo aquí. Por ejemplo, puedo multiplicar por 2 la segunda fila y le resto la primera fila. Así nos queda simplemente la 2, 1, menos 1, 0. Restamos 0, restamos menos 1, restamos 1. Hemos multiplicado por 2 y restamos 0, pues nos queda aquí un 2. Una vez que ya tengo escalonado, ya puedo sacar mi base. ¿Qué tengo que hacer? Darle parámetros a las columnas que no tengan pivote. En este caso, las columnas que no tienen pivote sería la tercera y la cuarta. Pues a x3 le doy un valor alfa y a x4 le doy un valor beta. Y lo que ahora hago es despejar el resto de ecuaciones hacia arriba. De esta segunda ecuación me quedaría que x sub 2 pasa sumando es igual a x sub 3 más 2x sub 4. O sea que x sub 2 sería x3 que vale alfa más 2x4 que sería más 2 beta. Y por último, el x sub 1, si sumo x2 y le resto x3, claro, si a x2 le resto x3, alfa más 2 beta le resto alfa, me quedaría simplemente 2 beta. Esos 2 beta lo paso restando a la derecha, me quedaría menos 2 beta. Y con este 2 que pasa dividiendo, me queda que x1 vale simplemente menos beta. Y eso sería para cualesquiera alfa y beta pertenecientes a, en este caso, como es un espacio vectorial real, a R. Luego ya puedo sacar una base. Lo único que tengo que hacer es darle valores linealmente independientes a estos dos parámetros. Pues una base, vamos a llamarla B de U, va a estar formada por... Como yo no quiero que me aparezca luego un 0, voy a coger alfa como 1, beta como 0. Si cojo alfa como 1 y beta como 0, me va a quedar, al ser beta 0, aquí un 0. La x2 me va a quedar un 1. La x3 me va a quedar un 1 y el x4 me va a quedar un 0. Pero en vez de darle el 0 y el menos y el 1 al beta, voy a darle el menos 1 porque así me queda el primero positivo, es decir, me queda un 1. Luego me va a quedar un menos 2, luego un 0 del x3 y luego un menos 1 del beta. Ya tenemos nuestra base. Una vez que tenemos nuestra base, ¿qué vamos a hacer? Mismo proceso pero con el espacio W. Es decir, ahora repetimos
el mismo proceso con W. Nos quedaría que nuestra matriz M tilde de W va a ser, en este caso también tenemos dos ecuaciones, se parecen mucho. Me da igual pasar el x1 restando o estos dos. Si paso el x los otros dos restando me va a quedar 1 menos 2 menos 1, 0. Y de esta ecuación si paso el x2 restando me va a quedar 1 menos 1, 0, 1. Ahora, si escalono, lo que tengo que hacer es a la segunda fila le resto la primera fila. Nos quedaría entonces la 1 menos 2 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1 menos menos 2 me quedaría aquí un 1. 0 menos menos 1 me queda un 1 y 1 menos 0 me queda un 1 también. Ya lo tengo escalonado con nuestros pivotes en la primera y la segunda columna. Lo que hacemos es el mismo proceso, damos parámetros a las columnas sin pivote que serían x3 le doy un parámetro alfa y de nuevo x4 le doy un parámetro beta porque es la que no tiene pivote. Despejo de la segunda ecuación que me quedaría x2 más x3 más x4 igual a 0 o lo que es lo mismo, x2 igual a menos x3 menos x4, es decir, menos alfa menos beta. Ahora de aquí, menos 2 veces x sub 2, menos 2 con menos alfa menos beta, me va a quedar 2 alfa más 2 beta. Le resto x3, que sería le resto alfa, pues a 2 alfa le resto alfa y me queda simplemente alfa más 2 beta. Eso pasa restando, o sea que x sub 1 sería menos alfa menos 2 beta. Y todo esto sería para cualesquiera alfa y beta pertenecientes a R. Luego ya puedo extraer una base de nuestro espacio. Es decir, una base del W sería darle valores linealmente independientes a estos parámetros. Voy a coger el alfa como menos 1 y el beta como 0 para que el primero me quede menos menos 1 sería un 1, el segundo menos menos 1 me quedaría también otro 1 y luego ya x3 sería menos 1 y el x4 0 del beta. Y la segunda componente, el segundo par de valores, vamos a coger el alfa como 0 y el beta como menos 1 para que nos quede ahora un 2, 1, 0 del alfa y menos 1 del beta. Entonces, de momento ya tenemos nuestras bases, es decir, hemos obtenido que tenemos una base B del espacio U que estaría formada por los vectores que eran el 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0 y un segundo vector que era el 1 menos 2, 0 menos 1. 1 menos 2, 0 menos 1. Y del W también hemos obtenido una base BW que sería, tengo yo mala memoria, 1, 1 menos 1, 1, 1 menos 1, 0. Y el segundo vector era el 2, 1, 0 menos 1. Ahora, con esto, para comprobar que son f invariantes, tengo que calcular la imagen de los vectores que generan al espacio U, que serían los dos vectores de la base. Es decir, tengo que calcular f de este primer vector y f de este segundo vector. Vale, pues calculamos ahora quién sería f del vector 0, 1, 1, 0. Como me lo están dando con coordenadas, puedo decir que esto es simplemente multiplicar la matriz A por el correspondiente vector 0, 1, 1, 0. Es decir, toda esta matriz que sería la matriz 3, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y la 3, 2, menos 1, 1, la voy a tener que multiplicar por el vector columna 0, 1, 1, 0. Muy bien, ¿qué nos queda aquí entonces? 0 por la primera columna, 0 por la cuarta columna, 1 por la segunda, 1 por la tercera, es decir, sumo estas dos columnas, me quedan menos 1 y 1, 0, 1 y 1, 2, 1 y 1, 2, y 0 nos queda 0.
¿vale? De momento tenemos esta imagen. Tenemos que hacer lo mismo con el segundo vector, es decir, también tengo que hacer f del vector 1, menos 2, 0, menos 1, que sería multiplicar la matriz A por el 1, menos 2, 0, menos 1, columna, o lo que es lo mismo, toda esta matriz, que sería la 3, 0, 1, menos 1, menos 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, y la 3, 2, menos 1, 1, la vamos a multiplicar por el vector columna, que ahora sería el 1, menos 2, 0, menos 1. Entonces, lo que nos está diciendo al operar por la derecha es que la tercera columna no nos importa y sería, cojo la primera, le resto dos veces la segunda y le resto la cuarta, es decir, 1 más 2, 3 más 2 sería 5, menos 3 nos quedaría aquí un 2. 0, nada, menos 2, menos 2 nos quedaría un menos 4. Esta 1 menos 2 me quedaría un menos 1, más 1, un 0. Y por último, 0, 0, nada, aquí me queda menos 1, nos queda un menos 2. ¿De acuerdo? Y ahora la pregunta es si estos dos vectores pertenecen al espacio U o no. Eso es lo que yo tengo que comprobar. Es decir, la pregunta es si esto, que es lo que no sabemos, pertenece efectivamente a U. Y si este nuevo vector imagen pertenece efectivamente a U. Claro, para ver si pertenece a U tendría que comprobar si puedo expresarlo como combinación lineal de los vectores de la base de U. En este caso es que es relativamente sencillo porque han quedado muy fáciles estos dos vectores y es que resulta, si nos fijamos, que cuando cogemos este vector es simplemente ¿qué vector? Es dos veces el primer vector de la base, es decir, dos veces el 0, 1, 1, 0. Entonces, claro que este vector pertenece a U, porque es dos veces uno vector de la base de U. Mientras que este vector de aquí resulta que es también dos veces el segundo vector de la base, o sea que también ha quedado muy sencillo a ojo. Es decir, que vemos fácilmente la combinación lineal. Lo más normal es que no veamos tan claramente esta combinación lineal, pero aquí nos ha quedado que esto es dos veces el vector 1, menos 2, 0, menos 1, que es el otro vector de la base. O sea que efectivamente tenemos que con esto nuestro espacio vectorial U es f invariante, es decir, U es f invariante, que era lo que nos pedían demostrar. Ah, tengo que hacer lo mismo, pero con el vector, con el espacio vectorial W. Es decir, tengo que venir y coger también qué ocurre con las imágenes de los vectores del W. Es decir, vamos a repetir este mismo proceso, pero vamos a cambiar estos vectores que hemos puesto aquí por los vectores del W. Este fuera. Así tengo que copiar toda la matriz de nuevo. Y aquí tenemos que eliminar esto para ver qué nos queda ahora. Mismo proceso. Es decir, ahora cogemos y decimos, venga, los vectores que tenemos que comprar ahora son los de W. Es decir, el vector 1, 1, menos 1, 0, que sería multiplicar el 1, 1, menos 1, 0. Pues esta matriz, aquí me queda el 1, 1, menos 1, 0. Sería, sumo las dos primeras columnas y le resto la tercera. Sumo estas dos, 2, resto la tercera, me queda un 1. Sumo estas dos, resto tercera, un 0. Sumo estas dos, resto la tercera, un 1. Sumo estas dos, resto la tercera, un menos 1. Claro, aquí a lo mejor ya no se ve tan a simple vista cuál es la combinación. ¿De acuerdo? Pero sí es cierto que podemos darnos cuenta, mejor tenemos que jugar un poquito con esto, pero resulta que este vector es, coge el primero y se lo restas a este segundo. Es decir, coge menos 1 por el vector 1, 1, menos 1, 0 y se lo sumas
al vector 2, 1, 0, menos 1. Porque así nos queda 2 menos 1, 1, 1 menos 1, 0, 0 menos menos 1 sería este 1 y menos 1 menos 0 es este menos 1. Pero si tengo una combinación de los vectores de la base del W, efectivamente esto pertenece al espacio vectorial W. Cuando hagamos lo mismo con el otro vector de la base, que va a ser el 2, 1, 0, menos 1, y aquí tenemos el 2, 1, 0, menos 1, y multiplicamos aquí el 2, 1, 0, menos 1. Ahora, doble de la primera, le sumo la segunda, 6 menos 1, 5, le resto la tercera, me queda un 2, le resto la cuarta. 0, 1, menos 2, aquí me queda un menos 1. Aquí 2 y 1, 3, más 1, un 4. Y aquí nos queda la última, menos 2, 0, 0, menos 1, nos queda un menos 3. Entonces ahora tenemos que buscar también la combinación, si es que existe, de este vector utilizando estos de aquí. Claro, como esta componente es un 0, tiene que ser seguro 3 veces este segundo vector, el vector 2, 1, 0, menos 1. Para que aquí nos quede la segunda componente, este menos 3. Pero si quiero que me quede un menos 3 y aquí hay un 0, para conseguir aquí un 4 tengo que coger menos 4 veces el vector 1, 1, menos 1, 0. Vamos a comprobar si todo sale bien con esta combinación. Menos 4 más 6 nos queda 2. Bien. Menos 4 más 3 nos queda menos 1. Bien. Menos 4 por menos 1 sería 4 y no sumo nada. Y menos 4 por 0 nada. 3 por menos 1 menos 3. Tengo una combinación de vectores de W, o sea que efectivamente esto pertenece a nuestro espacio W. ¿De acuerdo? Si ya tengo que estos dos vectores imágenes están en W, como consecuencia es que también conseguimos que los dos espacios son F invariantes. Es decir, tanto el U como el W son subespacios F invariantes. Una vez que ya tengo esto hecho, ahora me piden comprobar en el apartado B que efectivamente la matriz respecto de la unión de las bases que hemos obtenido es una matriz diagonal por bloque. Es decir, ahora que nos piden con esta misma información, vamos a hacer el apartado B. Vamos a poner la matriz que tenemos ahí arriba. Y para calcular la matriz de la aplicación respecto de esa base, lo único que tengo que usar es la definición. Es decir, en el B, observemos que si llamamos B' a esta unión de la base de U con la base del W, entonces, ¿cuál es la matriz respecto a esta base B' de la aplicación lineal F? Es simplemente calcular la imagen de cada vector, es decir, F de cada vector de la base del U, que sería del 0, 1, 1, 0, y calcular sus coordenadas respecto de esta nueva base B', y hacer esto con cada uno de los vectores que tenemos de nuestra base. Pero justamente esto ya lo hemos hecho para comprobar si estos vectores eran combinación lineal. Es decir, aquí, para comprobar que el U era un subespacio F invariante, he visto que F del 0, 1, 1, 0, que es el primer vector de la base, era combinación lineal de estos dos vectores. Por lo tanto, puedo expresar el vector F de 0, 1, 1, 0 como 2 veces el primero, 0 veces el segundo, 0 veces el tercero, 0 veces el cuarto. Es decir, nos queda entonces que este sería simplemente el vector 2, 0, 0, 0. Pero es que cuando nos vayamos al segundo vector de U, que es el 1 menos 2, 0 menos 1, y calculo su imagen, he visto que es también 0 veces el primero, 2 veces el segundo, 0 por el tercero, 0 por el cuarto. Es decir, que las coordenadas serían ahora 0, 2, 0, 0. Cuando me vaya a los vectores del W, ¿qué hemos obtenido? Que también era combinación lineal, pero únicamente los vectores del W. Es decir, los vectores del U no van a jugar ningún papel. O sea que aquí puedo poner en las dos primeras componentes un 0, porque no estoy utilizando estos dos vectores.
Pero visto que la imagen del 1, 1 menos 1, 0, como combinación era menos una vez este vector y una vez este segundo vector. O sea que tenía que colocar aquí un menos 1 y luego aquí un 1. Mientras que para la imagen del 2, 1, 0, menos 1, hemos obtenido que la combinación es un menos 4 por el primero y un 3 por el segundo. O sea que aquí colocaríamos un menos 4 y un 3. ¿De acuerdo? Me piden comprobar que efectivamente estos vectores o la matriz es una matriz diagonal por bloque. Pues claro, tenemos aquí justamente que es una matriz donde tengo un bloque de tamaño 1, un bloque de tamaño 1 y un bloque de tamaño 2. O sea que efectivamente nuestra matriz es una matriz diagonal por bloque, que es lo que nos pedían demostrar. ¿Todo bien de momento con este ejercicio? ¿O hay alguna duda? No, no, bien, bien. Vale. Ya digo que hay mucha parte de este ejercicio que es de álgebra lineal 1, de sacar vectores, sacar base, tomar coordenada. Lo único que, bueno, que la comprobación de que algo sea f invariante es, de nuevo, sustituir. Ahora, igual que nosotros hemos dicho, una opción para comprobar que es f invariante, para comprobar que este vector f de 0, 1, 1, 0 es comprobar que es combinación lineal de los vectores de u, no es la única opción, porque también para comprobar que este vector pertenece a u, podríamos verificar simplemente si cumple las ecuaciones implícitas de u. Es decir, puede haber dicho, bueno, pues en vez de buscar esta combinación lineal que a lo mejor no la veo a ojo o me cuesta mucho trabajo, voy a coger este vector y voy a sustituir. Y cuando sustituya, 2 por 0 sería 0, x sub 2 sería 2, x sub 3 es 2. ¿2 es igual a 2? Sí, pues de momento este vector verifica la primera ecuación implícita. Pero cuando cojo x1 más x sub 4, 0 más 0 también vale 0. Ah, pues como este vector verifica las dos ecuaciones implícitas, también podría justificar así que pertenece a mi espacio vectorial U. Y no tengo que buscar la combinación lineal. El único modo por el que lo hemos hecho aquí por combinaciones lineales es porque luego me servía para calcular la matriz de la aplicación respecto de esta base. Porque ya había calculado estos coeficientes, estas coordenadas. ¿De acuerdo? Ah, vale, vale. Venga, ahora. Siguiente ejercicio. Me dan una matriz de orden 4 y me dan p de x, que es el polinomio x a la cuarta menos x cubo. Y me dicen que es un polinomio anulador de esta matriz A. Y me dicen también que el polinomio q de x igual a x cubo es un divisor del polinomio mínimo de A. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las posibles matrices de Jordan semejantes a esa matriz? El problema que tenemos aquí es que no tenemos información sobre quién sería el polinomio característico de la matriz. No lo sé todavía. Entonces, lo que sí sabemos es que hay unas relaciones entre polinomios anuladores, polinomio mínimo. Para empezar, lo que sabemos seguro es que todo polinomio mínimo es un divisor. Entonces, aquí no me dan exactamente cuál es el polinomio mínimo, simplemente me dan uno de sus divisores, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿qué sabemos nosotros sobre este polinomio mínimo? Si nos vamos a la teoría, recordemos que el polinomio mínimo de A tiene las mismas raíces que el polinomio característico P sub A, salvo multiplicidades. Es decir, que a lo mejor aparecen menos factores. Además, la matriz de orden 4. Entonces, nosotros sabemos que el grado de ese polinomio característico, como mucho, tiene que ser un polinomio de grado 4. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si llamamos
m sub a al polinomio mínimo de a, tenemos que este polinomio q es un divisor de el polinomio mínimo de a. ¿Eso qué significa? Que como es un divisor, entonces el polinomio mínimo m sub a de x va a ser este polinomio q de x por algo que no conocemos, por un cierto polinomio, vamos a llamarlo p de x. Es decir, que de momento este polinomio mínimo tiene que ser el x al cubo por un cierto polinomio p de x. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué opciones podemos tener para este polinomio mínimo? Hombre, obviamente p de x no puede ser algo de grado 5. Perdón, el polinomio completo x cubo por p de x no puede ser algo de grado 5 porque no puede tener un grado mayor que el grado del polinomio característico. Pero es cierto que podría ser una constante también. Entonces, ¿qué más sabemos? Sabemos que este polinomio p de x, bueno, espérate, que he puesto p de x, cuando ya estamos usando p de x vamos a poner otro nombre. Vamos a llamarlo r de x, ¿de acuerdo? Que aquí tenemos una p, r de x, r de x. Entonces, sabemos que el p de x es un polinomio mínimo, ¿verdad? Es un polinomio anulador. ¿Eso qué significa? Que por ser polinomio anulador, sabemos también cuáles son los autovalores de la matriz A, ¿verdad? Y es que por otro lado, como p de x igual a x cuarta menos x cubo, que eso si lo factorizamos es x cubo que multiplica a x menos 1, es polinomio anulador de A. Eso significa que las raíces de este polinomio son autovalores de la matriz A. Es decir, eso significa que lambda igual a 0 y lambda igual a 1 son posibles, y ahora posibles porque no tienen por qué serlo, pero son posibles autovalores de la matriz A. Claro, si juntamos estas dos informaciones, esto me está diciendo cuáles son los valores que puede tomar este R de X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el polinomio mínimo tiene que ser un divisor de cualquier polinomio anulador que tenga nuestro o nuestra matriz A. ¿Eso qué me está diciendo? Que si junto todo esto, ¿cuáles son las opciones para R de X? Como M de A tiene que ser también un divisor de cualquier polinomio mínimo, polinomio anulador P, claro, eso significa que este P tiene x al cubo y tiene x menos 1. Entonces, esto no podría ser x a la cuarta, porque x a la cuarta no dividiría el polinomio anulador P de x. Para que esto lo divida, la única opción es que o bien el R de x valga 1, o bien el R de x valga x menos 1. Esas son las dos opciones que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a analizar cada una de esas dos opciones. Es decir, primer caso. Ahora ya vamos con el apartado A. Veamos cada caso por separado. Primer caso sería, ¿qué pasa si
mi polinomio mínimo finalmente es simplemente x al cubo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué me está diciendo entonces? Que mi matriz A tiene un único autovalor, es decir, el único autovalor de A es lambda igual a 0 con multiplicidad algebraica m de 0 igual a 4. Ahora bien, este elemento a lo que está elevado el polinomio es un elemento que en teoría hemos llamado L de 0, que lo que me está diciendo es el tamaño más grande del bloque de Jordan asociado al 0 que tiene mi matriz. ¿De acuerdo? Claro. Pero Pablo, Entonces, dime. ese polinomio, o sea, el MA de X, Sí. ¿no pusiste antes que solo podía ser o 1 o X menos 1? No. El R de X, que es lo que me falta a este, lo que le puede faltar a este polinomio mínimo, puede ser o 1 o X menos 1. Claro, si es 1, entonces me quedaría X cubo por 1 y mi polinomio mínimo es X cubo. Y el otro caso es que sea X menos 1, entonces mi polinomio mínimo es X cubo por X menos 1. ¿Vale? Vale. Entonces aquí el L de 0 igual a 3, que es el exponente que tiene este X, indica el tamaño máximo del bloque de Jordan asociado a lambda igual a 0. Y eso ya me da información en este caso sobre cómo es la matriz de Jordan. Porque mi matriz de Jordan J, ¿cómo tiene que ser? Lo que sabemos es que tiene que haber un bloque asociado al 0 de tamaño 3, ¿verdad? Es decir, pues tiene que haber un bloque que sea 0, 0, 0 de tamaño 3. Entonces aquí ponemos un 1 y un 1, ¿verdad? Y el resto de los elementos son todos 0. Es decir, si queremos lo ponemos así para indicar que ya el resto de elementos son todos 0. El problema es que ya solo me queda este trocito, ¿verdad? Aquí forzosamente tiene que haber un bloque de tamaño 1. No puede haber otra cosa, porque la matriz tiene que ser una matriz 4×4. Si la matriz fuese 5×5, sí tendríamos más problemas porque no sabríamos si es 3 y 1 de tamaño 2 o son 3 y 2 de tamaño 1. Pero al ser una matriz 4×4, está completamente determinado mi matriz de Jordan. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí bien? Sí. Vale. Ahora. O sea, Pablo, el L sub 0 que has puesto, L sub 0 igual a 3, ¿no? Ese es el exponente. Exactamente. Este L0 es este exponente que aparece aquí. Que uno de los últimos resultados que tenemos en esta parte de teoría es precisamente el cómo calculamos el polinomio mínimo a partir del polinomio característico. Lo único que tengo que hacer es coger el bloque de mayor tamaño y eso me indica cuánto tengo que elevar la correspondiente raíz del autovalor. Igual que el polinomio característico está elevado, sería x a la cuarta y cada término aparece la multiplicidad algebraica. En el polinomio mínimo no tiene por qué aparecer la algebraica. Pueden aparecer menos términos. Y el término que aparece es el de mayor grado del bloque de Jordan asociado. Pero por lo menos tiene 1. Es decir, no puede ser que aparezca x cubo y luego x menos 1 y tú digas no aparece el autovalor. No, es que si aparece un x menos 1, por lo menos hay un bloque de tamaño 1. Por eso aquí hemos dicho o no aparece el x-1 o sí aparece el x-1. Pero no puede ser que tenga al 1 como autovalor y no aparezca el término x-1 multiplicando en el polinomio mínimo. Si aparece un autovalor, por lo menos aparece una vez ese término en el polinomio mínimo. ¿De acuerdo?
Lo que pasa es que a lo mejor aparece menos veces que la multiplicidad algebraica, pero mínimo debería aparecer una vez. Y ahora, segundo caso sería qué ocurre si tengo el otro polinomio mínimo. Es decir, segundo caso es si mi polinomio mínimo m sub a de x es justamente x al cubo por x menos 1. Claro, aquí sí tengo dos autovalores. Es decir, ahora tenemos lambda 1 igual a 0 con multiplicidad algebraica. Multiplicidad algebraica del 0 igual a 3. Y también la multiplicidad del bloque, la L0, es también 3. Y tengo otro valor, lambda 2, que sería el 1 con multiplicidad algebraica del 1 igual a 1. Y el L del 1 también vale 1. Por lo que es sencillo también identificar cuál es el bloque o la matriz de Jordan de nuestra matriz. Tenemos una matriz 4×4 donde tiene que haber un bloque asociado al 0 de tamaño 3. Es decir, si pongo el 0, 0, 0, este bloque tiene tamaño 3. Y luego, asociado al autovalor 1, tiene que haber un único bloque de tamaño 1. Es decir, tengo este bloquecito de tamaño 1. Que la matriz es única salvo permutaciones. Es decir, que a lo mejor tú hubieses puesto primero el 1 y luego el bloque de tamaño 3 del 0. Me da exactamente igual, pero es la única matriz de Jordan. ¿Hasta ahí bien? Vale, sí. O sea que ahí tenemos las dos o las posibles matrices de Jordan que hay. No hay más opciones. ¿Vale? De nuevo, si esto fuese, por ejemplo, una matriz 5×5, ya habría muchas más opciones. Decir, oye, pues si fuese 5×5, yo sé que hay un bloque tamaño 3 del 0 y un bloque tamaño 1 del 1. Pero a lo mejor hay otro tamaño de otro bloque tamaño 1 del 0. O hay otro bloque tamaño 1 del 1. No sabría. Entonces ahí sí habría muchas posibles matrices de Jordan semejantes a A. Y no sabría cuál es exactamente la que tenemos en este caso, ¿vale? Lo que pasa es que aquí Vale. sí es la única opción que tenemos, por así decirlo, ¿vale? Vale. Y ahora, caso B. De nuevo me piden, o ahora en lugar de matriz de Jordan, me piden, oye, ¿cuál es la base? Si la base que me proporciona cada una de estas matrices de Jordan la llamo V1, V2, V3, V4, me piden obtener o describir los subespacios invariantes, pero lo de dimensión 2. ¿Vale? Entonces, vamos a tener un poquito de cuidadito por esto, porque esta es la parte que más nos cuesta de esta asignatura. El cálculo de subespacios invariantes. Entonces, vamos a estudiar de nuevo, como la matriz de Jordan depende de cada caso, vamos a estudiar qué ocurre en cada uno de esos casos, ¿verdad? Entonces, distinguimos casos en función de la matriz de Jordan. Entonces, caso 1. Tenemos el mismo de antes, ¿verdad? Que nuestra matriz de Jordan, J, es de la forma. ¿Qué es lo que quieres poner primero? ¿El de 3 o el de 1? Me da exactamente igual. El de 3. Venga, pues ponemos 0, 0, 0, 1, 1. Y ahora colocamos nuestros elementos. Y tenemos un último bloque de tamaño 1 también con el 0. ¿Vale? Eso significa que aquí yo tengo dos bloques de Jordan asociados al mismo autovalor. Es decir, tengo un bloque que sería el bloque B3 de 0, que es el primer bloque dado por el 0, 0, 0. Y aquí aparece el 1, 1. Y tengo un segundo bloque que sería el B1 de 0, que sería el formado simplemente por este cerito,
¿vale? Me están diciendo que estos son los vectores de la base. Es decir, que por así decirlo, aquí en la primera columna estamos teniendo el vector v sub 1, en la segunda columna estamos teniendo el vector v sub 2, en la tercera columna el vector v sub 3 y en la cuarta columna el vector v sub 4. ¿De acuerdo? Como por decir qué elemento me da cada término. Es decir, que esta columna es hacer f de v sub 1 y tomar coordenadas respecto de la base b. Y esta segunda columna es hacer f de v sub 2 y tomar coordenadas respecto de la base b. ¿Vale? Entonces, si nos acordamos, nosotros hemos visto cómo se obtienen los subespacios invariantes asociados a un bloque de Jordan, ¿verdad? Es decir, que en este bloque de Jordan, aquí corresponde el vector v1, aquí corresponde el vector v2 y aquí corresponde el vector v3, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los correspondientes bloques de Jordan, los correspondientes subespacios invariantes? Cojo los autovectores del final a la izquierda, ¿verdad? Entonces, tengo un subespacio irreducible generado por el último vector, ¿verdad? El v3 es ¿quién? Es una recta y aquí es importante que saber que es irreducible, ¿verdad? ¿Vale? Y lo que voy haciendo, voy completando hacia atrás los vectores, ¿verdad? Es decir, ahora el v3 con el v2 me da ¿quién? Me da un plano irreducible, ¿verdad? Y cuando junto los tres, el v1 con el v2 con el v3 me da el qué? Un espacio de dimensión 3 que es como irreducible, ¿verdad? Y esto sería... ¿Y cómo saber? ¿Eh? ¿Y cómo sabe que es irreducible o reducible? Porque en teoría hemos visto que a partir de un bloque de Jordan, si tengo la correspondiente fila de Jordan, ir cogiendo los vectores de atrás hacia adelante me da todos los subespacios invariantes irreducibles de ese bloque. ¿Vale? Vale. Es decir, que esto me está diciendo cómo lo vamos construyendo. Te coges el último y vas hacia atrás. Y añades, y añades, y añades. Y tiene exactamente esos tres espacios irreducibles. No hay más. ¿Vale? Vale. Lo estamos haciendo un poquito más completo para, aunque me pidan lo de dimensión 2, ver cómo calcularíamos todos los posibles subespacios invariantes. ¿De acuerdo? Ahora, Vale. ¿cómo seguimos? Tenemos este otro bloque, ¿verdad? Porque aquí yo diría, es que tienes este bloque B1 de 0, que es un bloquecito. Entonces este bloque tiene también un vector de la base, ¿verdad? Que sería el V4. Anda, mira, es que solo tiene uno. Bueno, pues este solo me genera entonces, ¿quién? Una recta, ¿verdad? La recta generada por el V4 es una recta irreducible. ¿De acuerdo? Pero Vale. estos serían todos los subespacios irreducibles que salen de este bloque de Jordan. El problema es que cuando hay más autovalores o más bloques de Jordan asociados a un único autovalor, pueden hacerse combinaciones entre bloques. Y ahora es el punto problemático, porque tengo un bloque con el 0 y otro bloque con el 0, ¿verdad? Tengo más de un bloque asociado al 0, al mismo autovalor. Entonces a lo mejor puedo ponerme a combinar estos elementos. Entonces me dice, ¿cómo podemos combinar estos elementos? Pues ahora surgen esas combinaciones de bloques. ¿De acuerdo? Y para las combinaciones de bloques, ¿qué tenemos? Voy a poner aquí combinaciones de bloques. El modo en el que se combinan bloques, es decir,
¿Cuál es el último elemento que has añadido aquí? Este v1, ¿verdad? Pues, ¿y si en lugar de tener el v1 tuviese una combinación del v1 con los elementos de aquí? Ah, vale, pues podría tener un elemento que fuese combinación A por el v1 más B por el v4 y luego esto todo lo dejo igual. v2, v3. Y esto sería siempre y cuando la combinación no sea nula, es decir, que A y B no sean los dos ceros. Y este es otro espacio irreducible, que hay también infinito, ¿verdad? Para cualquier parámetro A y B, distinto de 0, 0, tengo un espacio de dimensión 3. ¿Vale? Pero también puedo coger este plano irreducible y hacer las combinaciones. Es decir, que sería esta submatriz que tengo aquí. Ah, pues puedo coger entonces el elemento V2 y hacer un C por el V2 y combinar con el DV4 y aquí el V3, tal cual. Y esto sería para cualesquiera A y B, perdón, C y D, C y D distintos del 0, 0, que es también irreducible con dimensión igual a 2. No junto el V3 con el V4 porque el V3 es una recta irreducible que es justamente un autovector. Y el V4, que es una recta irreducible, es otro autovector. Entonces, si junto los dos autovectores, me vuelve a quedar un autovector. Es decir, no tengo un nuevo elemento, ¿vale? Lo cual significa que, como son precisamente autovalores linealmente, autovectores linealmente independientes, cuando yo combino estos dos elementos, ¿qué ocurre? Que lo que obtenemos es justamente un subespacio invariante, solo que ya no es irreducible, sino que es reducible. Es decir, el último caso, vamos a ponerlo aquí en naranjita, que es el caso especial, es cuando hago la combinación de este V3, es decir, el A, o bueno, ya no sé qué letra poner, venga, a poner la A, AV3 más B, V4, esto en realidad lo puedo expresar simplemente como el V3 suma directa con el V4. O sea que aquí tengo un plano invariante, porque todos son subespacios invariantes, pero este sí es reducible, porque lo expresa como la suma directa de estos dos autovectores. Mientras que la teoría me dice que estas sumas o estas combinaciones que hago aquí son siempre irreducibles. O sea que aquí, de este modo, tendría calculado todos los subespacios invariantes, no solo de dimensión 2, ¿vale? Si me piden lo de dimensión 2, pues yo diría, ah, pues mira, tengo esta combinación que es el V2 con el V3, que es un plano irreducible, tengo todas estas combinaciones que son también planos irreducibles, es decir, tengo aquí infinitos planos irreducibles y luego tengo un plano que sí es reducible, que es la combinación de estos dos autovectores. ¿Se entiende el proceso? A ver. Esta es la parte más compleja, ¿vale? Lo único que vamos haciendo es asociado a cada bloque. Y asociado a cada bloque, si ordeno los vectores, yo sé que los subespacios irreducibles se obtienen conforme voy añadiendo los vectores de cada bloque. Luego, si hay más de un bloque asociado al mismo autovalor, tengo que hacer las combinaciones de esos bloques. ¿De acuerdo? Ese es el proceso simplemente, que es lo que hemos hecho aquí.
Del primer bloque me salen exactamente 3 espacios irreducibles. Del segundo bloque, como tiene tamaño 1, me sale un único espacio irreducible. Luego hago las combinaciones y cuando combino este azul y modifico el primer vector por una combinación del primero con el último, me da algo irreducible de dimensión 3. Cuando cojo este segundo y modifico el V2 con una combinación del primero con el último, me da planos irreducibles. Justo este caso, cuando combino el V3 con el V4, que son los dos autovectores, me da un subespacio invariante, pero que sí es reducible, porque puedo separar los dos autovectores, porque son vectores linealmente independientes. ¿De acuerdo? Vale. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en el segundo caso. Aquí en el segundo caso nos va a quedar más sencillo todavía, porque ya no hay varios bloques asociados al mismo autovalor, sino que cada autovalor tiene su correspondiente bloque. Es decir, ahora, en el caso II, ahora tenemos que la matriz de Jordan tenía un bloque de tamaño 3 con el 0, con su 1 y su 1, y luego tenía un bloque de tamaño 1 con el autovalor 1. Es decir, aparecía aquí el 1 y ya está. Eso significa que hay dos bloques pero asociados a autovalores distintos. Hay un bloque de tamaño 3, B3 de 0, que me daría el bloque 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, yo ya sé cuáles son los subespacios irreducibles asociados a este bloque. Me aparecen exactamente 3. Si este tiene el vector v1, este el vector v2 y este el vector v3, entonces los subespacios irreducibles son coger el primer vector v3, que es una recta, todos son invariantes, a veces se me olvida, recta invariante irreducible. Luego añadimos el siguiente vector, que sería el v2 con el v3, y entonces obtenemos un plano invariante irreducible. Y por último añadimos también el primer vector, que sería el v1 con el v2 con el v3, que sería un espacio de dimensión 3 invariante e irreducible. Pero es que hay otro bloque distinto, que sería el bloque del autovalor 1. Vale, pues tengo un bloque de tamaño b sub 1 asociado al 1, que sería pues la matriz 1 por 1, que es el 1. Que este tiene al vector v sub 4. Entonces, aquí lo que tenemos es que, bueno, pues si hay un subespacio generado por el v4, que es una recta invariante irreducible. Pero ya no tenemos más elementos, ¿verdad? No hay más espacios irreducibles asociados a este, ¿verdad? Los irreducibles ya no tengo que seguir combinando los azules con los morados porque están asociados a autovalores distintos, ¿verdad? Ya no tengo nada más ahí. Ahora bien, lo que nosotros sabemos es que yo puedo expresar también los que son reducibles, ¿verdad? Y para eso me fijo en los autovectores. Es que igual que tengo este plano invariante irreducible que está generado por el V2 y el V3, tengo un subespacio invariante reducible, que es si cojo autovectores que están asociados a distintos. Es decir, cuando yo combino el V3 con el V4, es un subespacio invariante, porque son autovectores, pero como están asociados a autovalores distintos, yo sé que esto lo puedo pensar como una suma directa. La suma directa del V3 con el V4. Entonces, aquí obtenemos un plano invariante reducible.
no tenemos más combinaciones que podamos hacer. Como el caso de antes, en el que sí podía combinar los azules con los morados. ¿De acuerdo? Vale. ¿Se entiende? Sí. Aquí lo hemos sacado todo. El ejercicio solo te pide lo de dimensión 2. Entonces, como solo te pide lo de dimensión 2, pues aquí diría, oye, es que solo hay un plano irreducible, que es el que tiene al V2 y al V3, y solo hay un plano reducible, que es el del V3 y el V4. ¿Vale? Que este sería el autovector del autovalor 0, mientras que este sería el autovector del autovalor lambda igual a 1, que sí lo hemos podido separar, ¿vale? Y luego tengo sus correspondientes tres espacios invariantes irreducibles y aquí el único su espacio invariante irreducible, ¿vale? Venga, ya tenemos nuestros 7 puntos, ahora vamos a por el 10. Último ejercicio que nos piden ahora estudiar, el que en este último ejercicio. Un endomorfismo de R3 me da una matriz que depende de parámetros y me piden estudiar la forma de Jordan real, ¿de acuerdo? En función del parámetro A. ¿Eso qué significa? Como quiero estudiar forma de Jordan real, ¿qué voy a tener que hacer? Primero, ver qué ocurre con los posibles autovalores de mi matriz A ver si tiene autovalores complejos o no, ¿vale? Entonces, en el apartado A, comenzamos calculando los posibles autovalores de la matriz A. Y para ello nos hace falta el polinomio característico, que sería el polinomio P sub A de lambda, que nos queda nuestro determinante de la matriz A menos lambda por la identidad, que sería aquí el determinante de, pues me queda 1 menos A menos lambda, A, A, luego me queda un menos 2A, y aquí nos queda A más 1 menos lambda, y aquí un 1, y aquí nos queda un 0, 0, A menos lambda. Hombre, parece que está muy preparada para que desarrollemos por esta columna, porque si desarrollo por esta columna, como tiene todo cerito menos este elemento, sería el A menos lambda y luego multiplico al determinante que sostiene al tachar la columna y la fila correspondiente, que sería el 1 menos A menos lambda A, aquí un menos 2A, y aquí nos queda el A más 1 menos lambda. Que esto podrá ser más o menos feo, pero ya es algo de grado 2. Es decir, podemos multiplicar y nos queda. Cuando multiplico este término con este término, 1 por A, 1 por 1 más 1, 1 por lambda, menos lambda. Luego, menos A por A, menos A cuadrado, menos A por 1, menos A, menos A por lambda, por el menos lambda, pues más A lambda. Y ahora, menos lambda por A, más A, menos, menos. Sería aquí un menos A lambda, menos lambda por 1, menos lambda por menos lambda, más lambda cuadrado. Y ya por último, resto, que con este menos se convierte en A 2A cuadrado. Vale, ¿qué cosas podemos simplificar? Pues puedo simplificar el A lambda con el menos A lambda, esta A con este menos A, y no hay mucho más que simplificar, ¿no? Aquí nos queda entonces un término que sería el A menos lambda, y luego nos va a quedar el lambda al cuadrado, lambda me queda menos lambda, sería menos 2 lambda, y aquí nos queda menos A cuadrado más 2A cuadrado sería A cuadrado, y aquí más 1. ¿Sí? Yo creo que sí nos ha quedado eso todo ahí bien, ¿no? Entonces, este polinomio en segundo grado, pues tengo que sacar las raíces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sacamos las raíces de este polinomio? Pues podemos utilizar la fórmula si queremos simplemente. Es decir, aquí decimos, oye, es que ahora tengo que buscar las raíces de este polinomio que tenemos aquí. Bueno, pues nos venimos y decimos, es que yo hago
lambda cuadrado menos 2 lambda más a cuadrado más 1 igual a 0. Y aquí lo que nos queda es que el lambda valdría 2 más menos la raíz de un 4 menos 4 a cuadrado más 1. Todo eso dividido entre 2. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, pues este 4 con este menos 4 por este se me simplifica y nos va a quedar simplemente que esto vale. Saco el 4 factor común, sale como un 2, se me simplifica y nos queda 1 más menos. Y aquí, ¿qué me quedaría? La raíz de menos a cuadrado, que eso sería el a, pero multiplicado por una i. Es decir, nos quedaría entonces del a me dicen, bueno, a ver, técnicamente si somos muy... Es verdad que tendría que poner aquí el valor absoluto de a y multiplicarlo por i. Pero bueno, a efectos prácticos, como hay un más y un menos, al final puede decir quita el signo y esto simplemente lo dejamos como 1 más menos a por i. Porque si es positivo es 1 más menos i y si es negativo es 1 menos más i, que es lo mismo. ¿De acuerdo? O sea que aquí tenemos autovalores complejos, pero depende del valor de a. Es decir, que a priori esto lo podemos factorizar como a menos lambda, todo eso que multiplica al lambda menos 1 más a por i, que multiplica al lambda menos 1 menos a por i. Ya decimos que depende del valor de a, porque si a valiese 0 no habría a por i. Sería simplemente el autovalor 1. Entonces teníamos autovalores distintos. Bueno, pues vamos a estudiar qué ocurre precisamente en función de los valores de a. Entonces, un primer caso es justamente qué ocurre cuando a vale 0. Veamos cada caso por separado. Que sería caso 1, si a vale 0. Entonces, ¿qué obtenemos nosotros? Que nuestro polinomio característico P sub a de lambda, como a vale 0, nos quedaría un menos lambda. Y luego aquí nos quedaría lambda menos 1. Lambda menos 1, pues nos queda un lambda menos 1 al cuadrado. Es decir, que tenemos dos autovalores que son el lambda igual a 0 con multiplicidad algebraica del 0, 1, mientras que tenemos el lambda igual a 1 con multiplicidad algebraica del 1 igual a 2. Pero no tenemos autovalores complejos. ¿Qué tenemos que calcular entonces? ¿Qué ocurre con nuestra forma o nuestra matriz de Jordan? Para eso tengo que estudiar si es diagonalizable o si no es diagonalizable, estudiar simplemente la multiplicidad geométrica del m o del autovalor 1. Nos venimos a este, que es el que me falta estudiar su multiplicidad geométrica, y decimos, bueno, pues cogemos la matriz A menos 1 por la identidad y escalonamos. Como la A vale 0, aquí nos va a quedar la matriz le resto 1, me va a quedar entonces un 0, 0, 0. Como la A vale 0, aquí me queda un 0 y aquí 0, pero como resto de la identidad me queda también 0. Aquí me queda un 1 y aquí me queda 0, 0. Este vale 0, pero el resto de la identidad me queda menos 1. ¿Vale? Claro, es cierto que podemos escalonar y lo importante es que entonces, ¿cuál es la multiplicidad geométrica del 1? Sería 3 menos el rango de esta matriz que tiene rango 1, o sea que sería 2. ¿Eso qué significa? Que nuestra matriz resulta que es que directamente es diagonalizable, o sea que en particular la forma canónica de Jordan es la forma diagonal. Es decir, nuestra matriz J de Jordan o diagonal D, ¿quién va a ser? ¿Que queremos colocar el autovalor 0 el primero? Pues ponemos aquí un 0. ¿Que queremos colocar el autovalor 1 después? Pues ponemos aquí un 1 y un 1. Y el resto de términos son todos 0. ¿De acuerdo? Es decir, es que aquí resulta que es diagonalizable directamente.
¿De acuerdo? Ahora, vamos a nuestro segundo caso, que sería, ¿y si el A no es diagonalizable? O sea, si el A no es 0, bueno, pues en ese caso, es decir, si A es distinto de 0, ¿qué obtenemos? Como nuestro polinomio característico P sub A de lambda nos ha quedado entonces como A menos lambda con lambda menos 1 menos A por I, que multiplica a lambda menos 1 más A por I. Lo que tenemos que, como A es un parámetro real, no puede ser complejo, aquí tengo tres autovalores distintos, ¿verdad? Es decir, entonces tengo un autovalor que sería lambda igual a con multiplicidad de la igual a 1. Tengo autovalor complejo que sería el lambda igual a 1 menos a por i, donde la multiplicidad del 1 menos ai es igual a 1. Y tengo un lambda que es el conjugado, que es el 1 más ai, con multiplicidad de este 1 más a por i igual a 1. Es cierto que tendría forma canónica de Jordan compleja, pero como el endomorfismo es de R3, no va a tener forma compleja, pero sí real. Es que como es una matriz 3×3, solo hay una opción posible, y es que al tener ya un autovalor real con multiplicidad algebraica igual a 1, la correspondiente multiplicidad geométrica también vale 1. Entonces de la matriz 3×3 hay una cajita 1×1 con el autovalor A. Y me queda una cajita 2×2 donde la única opción es que aparezca esta caja doble asociada a la parte real y parte imaginaria. Es decir, la única opción posible para nuestra matriz de Jordan real, que podemos poner JR aquí si queremos, porque esta sí es la matriz de Jordan real, sería colocar aquí el autovalor A, por ejemplo, y ahora sabemos que nos queda un bloque 2×2 que contiene la información de la parte real y parte imaginaria. Es decir, aquí es esto que habíamos llamado nosotros un C sub 2R del lambda, que ese bloque sería parte real 1, 1, parte imaginaria. Nos da igual exactamente el orden que pongamos, pero si seguimos la notación, podríamos aquí con el menos, y aparecería menos A, y aquí aparecería el A. ¿De acuerdo? Y este sería nuestro bloque de la parte imaginaria. Y esta sería nuestra matriz de Jordan real. Es decir, que tenemos dos casos. O la matriz de Jordan real directamente es una matriz canónica de Jordan que resulta que es diagonalizable y tengo una matriz diagonal. O efectivamente tengo su forma de Jordan real con este bloque asociado a la parte compleja. ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Y ahora, la siguiente pregunta que nos hacen es calcular la base. Es decir, ¿qué base es la que me proporciona esta matriz? Hombre, hay un caso sencillo que es este caso de aquí. Porque en este caso, como es diagonalizable, realmente sé que lo único que tengo que sacar es los autovectores. Es decir, que en el B, de nuevo distinguimos casos. Entonces, si A es igual a 0, la matriz A es diagonalizable. Y tan solo tenemos que obtener los correspondientes autovectores. Es decir, tendría que decir, bueno, pues vamos a escalonar la matriz A menos 0 por la identidad, que sería simplemente la matriz A, pero como la A vale 0, metería en la matriz 1, 0, 0, luego la 0, 1, 1 y luego la 0, 0, 0. Podemos escalonar de forma sencilla a la tercera, le resto la segunda, nos queda entonces la 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0.
pivote, pivote. Entonces lo que sacamos aquí es que la tercera columna no tiene pivote, x3 igual a un parámetro alfa, x2 despejo y me queda 0, la x1 despejo y me queda 0, esto sería para todo alfa real, y entonces lo que sacamos aquí es que una base dentro de su espacio invariante propio asociado al autovalor 0 está formada por el vector o autovector 0, 0, 1. ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo con la matriz A menos 1 por la identidad. Solo que aquí ya la hemos escalonado antes y ya hemos visto que llegamos simplemente a la matriz donde ha quedado todo 0 y la última fila era un 0, 1, menos 1. La puedo poner la primera y me queda 0, 1, menos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Escalono y entonces doy parámetros a las columnas sin pivote. La primera no tiene pivote, pues x1 igual a alfa. La tercera no tiene pivote, pues x2 igual a beta. Perdón, x3 igual a beta, he puesto x2. Y ahora despejo el x2 y me queda x2 igual a x3, o sea que x2 también vale beta. Pero, porque lo tenemos que hacer bien. Para todo alfa y beta perteneciente a R. Entonces ya saco aquí mi base de autovectores asociados al 1 y nos quedaría que una base del VD1 estaría formada por, si le doy a alfa al 1, a beta al 0, me va a quedar el vector 1, 0, 0. Y si le doy a beta el 1 y a alfa 0, me va a quedar el 0, 1, 1. Luego, la base que nos proporciona la matriz real de Jordan real, que es la diagonal, es simplemente la unión de ambas. Que si quiero ser muy formal, como hemos puesto en la matriz de la Jordan o la diagonal, creo que habíamos puesto primero que autovalor, el 0, pues tengo que poner primero los vectores del 0. Es decir, tengo que colocar el vector del 0, que sería el 0, 0, 1, y luego coloco los autovectores, que me da igual orden, pues el 1, 0, 0, y luego el 0, 1, 1. Y ya lo tenemos todo. ¿Vale? Ahora vamos a hacer esto mismo, pero con la otra forma de Jordan que sí nos daba técnicamente lo que llamamos nosotros la forma de Jordan real, que sería en el caso complejo. Es decir, ahora, si A es distinto de 0, sacamos primero el autovector asociado a lambda igual a A, que ahí sí sabemos que tenemos un autovector real. Es decir, nos quedaría la matriz A menos A por la identidad, que nos quedaría la matriz simplemente resto A y me queda 1 menos 2A. Luego A y A, aquí me quedaría el menos 2A. Resto A y me queda 1, 1 y aquí me queda 0, 0, 0. Entonces, bueno, cuando escalonamos todo esto, más o menos sencillo porque seguro que nos va a quedar, a ver, si lo hacemos pasito a pasito, al restarle a esta tercera, a esta de aquí, me va a quedar la 0, 0, 0. Pero luego, si le suman la de arriba dos veces esta, me va a quedar la 1. Aquí me queda menos 2A más 2. Y aquí me queda un 0. Para un poquito. Aquí un 0. Y aquí un 0. Pero entonces, cuando multiplique por A y reste, me va a quedar A menos A 0. A multiplicar esto por A y restar, me va a quedar menos 2A cuadrado. Bueno, como resto sería más 2A cuadrado. 2A cuadrado menos 2A más 1. Y aquí sí me queda un 0. ¿De acuerdo? Entonces, tengo aquí nuestro pivote, ¿verdad? ¿Y qué vamos a tener? Tenemos que sacar justamente el correspondiente elemento, que sería pivote. Sabemos ahora que
Este término también es un pivote, ¿verdad? Y entonces tenemos que x sub 3 vale alfa. El x sub 2, aunque parece demasiado complicado, en verdad da igual lo que sea este número, es un número distinto de 0, o sea que x sub 2 vale 0. Y cuando despeje aquí me queda que la x1 también vale 0. O sea que resulta que el autovector asociado a la A es realmente sencillo. Es decir, una base del autovector v de A es simplemente el 0, 0, 1. Pues mira qué sencillo este. Y ahora vamos a hacer lo mismo, solo que con la parte compleja. Aquí cambia la cosa porque tenemos que estudiar primero lo que serían los autovectores complejos. Podemos coger el que más nos guste, es decir, o el 1, ¿cuál teníamos? El 1 menos AI o el 1 más AI, porque nos van a servir los dos elementos. Entonces, por ejemplo, cogemos el 1 más AI. Si obtengo uno, obtengo información sobre el otro. Es decir, ahora, para los autovalores o para el par de autovalores complejos, que sería lambda igual a 1 más AI, lambda igual a 1 menos AI, estudiamos la base de la parte compleja, pero de uno de ellos. Por ejemplo, ¿cuál de los dos prefieres? Te dejo elegir. ¿El 1 más AI o el 1 menos? El más mismo. ¿El? El primero, el primero. El primero. Entonces, yo voy a estudiar quién sería la matriz de A menos 1 más A por I, todo eso por la identidad, ¿vale? Claro, ahora las matrices se van a poner tela de fea porque vamos a tener que estudiar qué ocurre justamente con estos elementos. Bueno, no pasa nada porque va a ser un poquito, van a ser complejos, entonces ¿qué me va a quedar? 1 le resto 1, ¿vale? Se me cancela y luego me va a quedar a este menos A, le resto menos A por I. El resto sí sigue como A y como A. Aquí al menos 2A. Al 1 le resto un 1 y al A le resto un A por I. Y aquí sigo teniendo un 1. Y luego aquí me queda 0, 0 y al A le resto un 1 y le resto A por I. ¿Vale? Tengo hasta aquí. Ahora queremos empezar a hacer 0 y a escalonar esta matriz, ¿verdad? Hombre, pues lo más sencillo que puedo hacer, por hacer algo que tampoco es... Aquí puedo decir, bueno, si voy haciendo operaciones, ¿verdad? ¿Qué podría hacer? Por ejemplo, con esta se lo sumo a la primera. Si se la sumo a la primera me queda menos A por I. Se lo sumo a la primera me queda menos A por I. Y aquí me queda un 0. Aquí me queda una A, un A menos A por I, un 0. Y ahora se lo resto lo de abajo y me queda 0, 1 menos A más A por I. Y aquí me queda A menos 1 menos A por I. Si multiplico toda la de arriba por I, ¿qué ocurre? Que al multiplicar por I por I sería menos 1, o sea que aquí queda un más. I por I sería menos 1, o sea que aquí queda un más. Y aquí se me queda A por I con este menos. Una vez que tengo esto, a la segunda le puedo restar la de arriba, ¿verdad? A menos A me quedaría un 0. Y aquí A menos A se me va y menos A y menos A se me va. O sea que aquí me queda también todo esto cerito, ¿verdad? Podría poner ya esta última arriba y entonces así me quedaría aquí esta que sería el 1 menos A más A por I. Y aquí me queda el A menos 1 menos A por I. Y abajo lo que me queda sería justamente el 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que tenemos aquí nuestro pivote, ¿verdad? Es decir, pivote, pivote.
Y entonces podemos sacar una base de autovectores asociados a este. Es decir, si damos parámetros a las columnas sin pivote, la x sub 3 tendría un parámetro alfa. Me voy a x sub 2 y aquí sí tengo que despejar este elemento. Lo que pasa es que se parecen mucho, ¿verdad? Porque tengo el 1 menos a más a por i. Cuando este pasa restando, pasa a la izquierda como 1 menos a más a por i. Anda, tengo la misma cosa. O sea que cuando divida este entre este me va a quedar que x sub 2 también vale alfa. Y cuando sustituye arriba, si este vale alfa, al pasarlo sumando, puedo dividir todo entre a y me va a quedar que x sub 1 es simplemente alfa que multiplica a este menos 1 más i. Y esto sería para todo alfa perteneciente a R. ¿Vale? Una vez que tengo esto, puedo sacar entonces una base, pero esto sería base del autovector, de autovectores asociados al 1 más a por i. Que aquí la verdad no tengo tanto problema con los negativos y los positivos, porque como son complejos, pues ya se ha fastidiado todo. Si le pongo un 1, pues me queda un menos 1 más i, luego un 1 y luego un 1. Y ahora, ¿cómo podemos utilizar este vector complejo para sacar la base de la parte real? Lo que voy a hacer va a ser separar. Ah, pues mira, es tan sencillo como que voy a separar este vector en su parte real. ¿Que la parte real qué vector me daría? El vector menos 1, 1, 1. Que lo puedo poner como parte real del vector menos 1 más i, 1, 1. ¿Vale? Y voy a sacar el vector correspondiente a la parte imaginaria. Que el vector correspondiente a la parte imaginaria, ¿quién sería? Sería el vector 1, 0, 0. Que sería la parte imaginaria de nuestro menos 1 más i, 0, perdón, 1, 1. Aquí el 1, 1. Es decir, me fijo simplemente en que este vector lo estamos expresando justamente como el vector menos 1, 1, 1 más i que multiplica al 1, 0, 0. Que esa es esta descomposición que estamos haciendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos esto, los vectores con los que yo me quedo son justamente estos vectores reales, parte real y parte imaginaria. Tengo que fijarme en qué orden he puesto los correspondientes elementos de la matriz. Porque si nos fijamos, lo que teníamos en nuestra matriz, ¿quién era? A ver, ¿dónde estaba la matriz? La matriz aquí tenía el 1A, el menos A1. Entonces, si tengo el 1A, tengo que fijarme simplemente en el orden en el que coloco los correspondientes vectores. Y para eso, cogemos aquí el vector del 1 más i, el vector del 1 menos i. Es decir, que entonces, nuestra base, ¿quién sería? Finalmente, la base que nos proporciona la forma de Jordan real que hayamos obtenido JR dada por la A00 y aquí la 0, 1, A, 0 menos A1 viene dada por, obtenemos aquí la base B, que sería
Está claro que tenemos el primer autovector que era el 0, 0, 1. Y uno puede tener dudas aquí y decir, oye, ¿cómo sé si tengo que poner 1 o su conjugado? ¿Cómo sé si pongo el menos 1, 1, 1 o primero cojo el 1, 0, 0? Si colocásemos el menos 1, 1, 1 y luego el 1, 0, 0, tenemos que pensar que ¿de dónde proviene esto? Esto lo que nos estaba generando era el autovector complejo menos 1 más i 1, 1, ¿verdad? 1, 1. Y cuando yo hacía f de este autovector complejo, como es un autovector, está asociado al autovalor, que era el autovalor 1 más a por i. O sea que nos va a quedar que esto era 1 más a por i por el vector menos 1 más i, 1, 1. O sea que esto, ¿qué vector nos proporciona? Nos proporciona al multiplicar por aquí, lo que nos interesa sería 1 por menos 1 es un menos 1, 1 por i más i, luego me queda más a por i con este menos, es decir, menos a por i, y luego a por i me quedaría menos a. O sea que nos da el elemento menos 1 menos a, luego más i que multiplica a 1 menos a, y luego aquí tendríamos 1 más a por i, 1 más a por i. Pero si lo separamos en la correspondiente parte real y parte imaginaria, tendremos aquí el menos 1 menos a, luego el 1, 1, y todo eso que multiplica a i, que multiplica al 1 menos a, a. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí justamente el 1a prácticamente. Entonces, lo que tenemos justamente es el orden para que me salga 1 y a en estos elementos. ¿Vale? Que no, que cogemos el otro autovector, el otro autovalor, teníamos que colocarlo correspondiente en el orden que nos interesa. Realmente lo único que dice es que si coges un autovalor complejo, tienes que colocar los autovectores de ese autovalor complejo. Si coges el conjugado, realmente tienes que coger los autovectores conjugados. Pero en cualquier caso, somos capaces de sacar de forma sencilla también la correspondiente base que nos proporciona esta forma de Jordan real. Y con esto tienes la PEC completa.